El origen del Upside Down, cómo se abrió el portal, los amigos divididos, Eleven recupera sus poderes, la temporada 4 de Stranger Things ya está aquí con el volumen 1. Es 1979 y vemos en el laboratorio Hawkins a todos los niños proyecto numerados, descubriendo finalmente una masacre producida por la pequeña 11. Es 1986 con los Badgers y 11 fuera de Hawkins. Joyce trabaja desde casa. Jonathan con su nuevo amigo ahora se fuma hasta la palmera. Will finalmente está tranquilo. Y 11, integrada a la sociedad como Jane, le envía cartas de amor siempre a Mike. Pero nos damos cuenta de que no encaja y es buleada por sus compañeros. Vemos llegar a Max inadaptada después de haber perdido a su hermano Billy. Entonces, aislada de todos, termina incluso con Lucas, que ahora es parte del equipo de básquetbol. El capitán del equipo, Jason, da un mensaje de esperanza tras los terribles sucesos de Hawkins recordando a los caídos. Pero resulta que el mismo día del partido es el día de la competencia final del club de Calabozos y Dragones, así que queriendo ser aceptado, prefiere jugar el partido sobre ir al club de nerds con sus amigos Mike y Dustin. De pronto Joyce recibe un correo ruso que trae una muñeca extraña dentro, así que desconcertada, le pide a Murray que la ayude a investigar. Abre la muñeca y descubre una carta donde le indica comunicarse con Enzo para poder liberar a Hopper. Así, descubre que Hopper podría estar vivo. Nancy y Jonathan están en un momento de la relación donde se extrañan, pero la distancia los ha alejado muchísimo. Y claramente en el comedor de la escuela los grupos se marcan: porristas, basquetbolistas, científicos y populares, y los del grupo de Calabozos y Dragones, liderado por Eddie, un rebelde rockero que se impone a todos. De pronto vemos a la novia del basquetbolista Jason ser llamada y atormentada por un monstruo que oscurece su ambiente, ve relojes y arañas salir. Logrando despertar de este extraño trance, platica con Eddie y resultan ser antiguos compañeros. A Jane los populares la siguen molestando, y cansada quiere usar sus poderes contra ellos, pero no los tiene, logrando que se burlen más de ella. El club le da la bienvenida a Erika, la hermana de Lucas, en la competencia de Calabozos y Dragones. Mientras el partido comienza, los encuentros están a tope, los locales ganan y en el juego, Erika. De regreso a su casa, Max alcanza a ver que Eddie invitó a su remolque a la porrista. Eddie busca preparar la cena cuando de pronto ella comienza a tener visiones horrorosas de sus padres. Eddie la encuentra en la sala en trance. Es imposible hacerla despertar. Mientras ella trata de huir del monstruo, él intenta despertarla notando las luces parpadeantes. El monstruo se acerca a ella y de pronto comienza a levitar. Al agarrarla, todos sus huesos comienzan a romperse. Eddie queda impactado y huye de su casa dejando el cuerpo de la chica. A la mañana siguiente, la policía responde el llamado del dueño, el tío de Eddie, que al llegar descubrió a la chica. Están impactados. Las noticias del suceso invaden Hawkins, y así, Jason se entera de que la chica en las noticias es su novia, y que estuvo con Eddie momentos antes, por lo que el jugador monta una cacería contra Eddie, que lo cataloga como un líder de secta enmascarado por los juegos de Calabozos y Dragones. Nancy, como buena reportera, quiere saber qué fue lo que pasó en realidad, recordando a su amiga Bárbara y su extraño final, así que decide ir con un compañero reportero a indagar. Max recuerda que esa noche las luces parpadeaban, justo antes, sospechosamente. Y como el único que sabe lo que pasó es Eddie, deciden ir a buscarlo, tratando por todos los medios de encontrarlo. Las vacaciones llegaron y finalmente Mike llega de visita desde Hawkins. 11 está muy feliz, pero Will siente distancia entre ellos. El otro que llega es Murray, haciéndole recordar a Joyce el terrible momento que tuvo al prender el artefacto para cerrar el portal, llevándose la vida de Hopper. Oh, eso es lo que pensó. Hop sobrevivió y fue secuestrado por los rusos, torturado para decir quién lo instó a sabotear el proyecto del portal, y entonces lo llevan a Rusia prisionero. El mensaje en código lo envió Enzo, así que llaman con sus artefactos directo a la Unión Soviética. Le pide $40,000, se los dará a un tal Yuri directo en Alaska y ellos tendrán a Hopper. Concluyen que Enzo es un guardia de seguridad, por lo que ahora saben que Hop está encarcelado, así que deciden ir a rescatarlo. Es día de patinaje, así que los amigos van juntos. Ella le dice a Mike que es popular y aceptada por sus amigos, y cuando Angela llega, arma un plan para exponerla. Se la llevan a la pista y preocupado Will le dice que en realidad no la quieren ni son sus amigos. Mike trata de detenerlos, pero la humillan a media pista. Las burlas siguen y harta decide detenerla. Todos la miran. Nancy y su compañero llegan al lugar, y cuando tratan de ingresar, el chico extrañamente comienza a tener visiones de un accidente automovilístico que tuvo y a ver al policía monstruoso. Nancy encuentra al tío de Eddie y seguro de que es inocente, le dice que el estado de la chica le recuerda a la historia de Victor Creel, un cruel asesino de los años 50 que terminó con toda su familia 30 años atrás. Está encerrado en un manicomio. Y mientras, ahí mismo, su compañero comienza a tener visiones de un reloj de pared y la gente del accidente persiguiéndolo. Después de mucho buscarlo, el grupo encuentra a Eddie. Le dicen que están ahí para apoyarlo y quieren saber qué sucedió en realidad. Y mientras narran los detalles de cómo la chica voló, lo mismo comienza a pasarle al amigo de Nancy. Empezaron a romperse sus huesos, algo como si sus ojos fueran jalados desde dentro. Dustin le dice que hay un mundo escondido debajo de Hawkins, con monstruos que pensaron que se habían ido, pero es posible que hayan vuelto. Una criatura de gran poder, un mago oscuro, como Vecna de Calabozos y Dragones.
La policía va a buscar a Owen, el científico despedido que estuvo en el origen del problema, la mascotita del Dr. Brennan, 11, a quien creó para asesinatos remotos, justo lo que está sucediendo ahora. Así que sin decirle nada a la policía, va él mismo a localizarla. Y en casa de los Byers, Joyce les dice que hará un viaje de trabajo a Alaska y él la acompañará, pero 11 sigue atormentándose por el recuerdo de lo que les hizo a sus compañeros en el laboratorio. Mike intenta hablar con ella, todos la ven como un monstruo, hasta él. I do not belong anywhere. Ella le dice que se preocupa, pero nunca le dice que la ama, en ninguna carta. Cuando a media discusión llega la policía a detenerla por el ataque con el patín, la interrogan y deciden llevarla a un centro juvenil detenida. Max cada vez se atormenta más por la muerte de Billy, se siente culpable. De pronto alucina en el pasillo un reloj de pared, reacciona y asustada se da cuenta que ha tenido los mismos síntomas descritos en los expedientes de los chicos atacados. Ahora sabe que le quedan menos de 24 horas. A medio camino, interceptan a 11 para llevársela. Es Owen, el científico a quien bien conoce y la ayudará. Le dice que ahora la están buscando, ya enfrentó este mal y ganó. Pero es como un virus, cada vez vuelve más fuerte, ahora es más inteligente y letal, y la única capaz de detenerlo es ella. I don't have my powers. Así que la ayudará a recuperarlos, pero hay quienes la quieren destruir porque creen que ella en realidad es la causa de todo el problema. Ahora sus amigos están en el ojo del huracán y se enteran que la están protegiendo en un lugar secreto en el que no deben intervenir. 11 se dedicará a recuperar sus poderes y mientras ellos serán protegidos en su propia casa por agentes. Joyce y Murray vuelan a Rusia mientras Enzo, el guardia de Hopper, le dice que si su piloto contrabandista recibe el dinero, él se hará rico y Hop será libre, pero le advierte que sus probabilidades de éxito son muy pocas. Nancy decide ir a averiguar más acerca de este Victor y la acompaña a Robin, así que poco a poco comienzan a llevarse bien y a hacerse amigas, descubriendo que Victor Creel fue condenado después de haber terminado con su familia exactamente igual a los dos cuerpos. Lo declararon loco después de haber dicho que fue un monstruo maligno el que lo hizo. Sus primeras víctimas fueron en 1959, y si alguien sabe cómo vencerlo, ese es Victor. We have a plan. Se harán pasar por estudiantes de psiquiatría y pedirán un encuentro con Victor en el manicomio para su tesis. Les dirá cómo acabar con Vecna y así salvarán a Max. Mike está muy preocupado por 11. Se siente mal porque su último momento fue peleando, cuando entonces llegan militares a su casa disparándole a los oficiales, que al proteger a los chicos resultan heridos. Se suben a la camioneta de su amigo y huyen, pero la policía captura a uno de los agentes obligándolo a decir dónde está 11. Max está decidida a hacer las cosas bien en sus últimas horas y le escribe una carta a cada uno. Está temerosa y en su casa se despide de su madre, quien le dice todo estará bien, y cuando la abraza, de pronto nota que está frente al monstruo. Logra escapar, pero está más convencida cada vez de su pronto final. Las chicas hablan con el director del manicomio y después de una negativa, a Robin le da un ataque de honestidad estudiantil y desesperada por lograr la entrevista que le inspiró a ser psiquiatra, logra convencer al director y los lleva directo con Victor Creel. Se presentan con él y le dicen que le creen todo lo que él dijo. Están seguras de que lo que haya acabado con su familia está de regreso. Ganándose su confianza, el hombre comienza a contarle su historia, la llegada a la nueva casa con su esposa y sus dos hijos, Alice y Harry, pero al poco tiempo empezaron a pasar cosas, animales atacados, encuentros, pesadillas, uno por uno. Los estaba volviendo locos cuando de pronto una noche atacó sin piedad primero a su esposa, luego intentando escapar lo hizo alucinar y al escuchar una melodía regresó para darse cuenta que sus hijos estaban tirados ahí mismo. Ya encerrado intentó acabar consigo mismo, pero no lo logró. El director llegó descubriendo su mentira terminando el encuentro, pero ellas ahora tienen idea de cómo podrían ayudar a Max, que va a visitar la tumba de su hermano Billy, a quien le lee una emotiva carta de despedida, y de pronto se encuentra sumergida en ese lugar oscuro con su hermano, que la culpa de no haberlo ayudado. Corre mientras sus amigos intentan despertarla del trance. Justin se comunica con las chicas, que le dicen que le pongan música que le guste para regresarla. Sin embargo, cada vez entra más profundo en ese terrorífico lugar en donde es capturada por Vecna, y al poner la música, logran hacerla ver el otro lado, pero es tarde. La criatura la posee haciéndola levitar frente a sus amigos. La música le trae recuerdos y con fuerza logra atacar al monstruo, intentando llegar a la visión de la realidad que tiene enfrente. Lo logra. Joyce y Murray llegan a buscar a Yuri, que resulta un loco que se presenta entre bromas pesadas y risas. Cuenta el dinero dólar por dólar mientras les ofrece una bebida caliente, tardará mucho. Hopper por su parte comienza el plan y se saca el grillete, pero es descubierto por un guardia, enfrentándose en una fuerte pelea que alerta a todo el lugar de la huida del americano. Llega a la guarida de Yuri como le indicó Enzo, pero inesperadamente es capturado ahí mismo. Yuri los traicionó delatándolos a ambos, quedándose el dinero y vendiendo a los americanos al enorme precio que pagarían por ellos. Captura a Joyce y Murray y los lleva volando para entregarlos. Owen lleva a 11 al desierto de Nevada, donde hay un cuartel secreto en medio de la nada. Ahí todos la ven como una celebridad en la que han trabajado, la esperanza de poner todo en orden. Y de pronto, frente a ella, aparece el Dr. Brennan, su papá, ese al que ella creía muerto y tanto le teme. Y a pesar de temerle tanto, él es el único que sabría cómo hacer que pudiera recuperar sus poderes. En pánico, intenta huir siendo fríamente capturada y puesta nuevamente en manos de su despiadado inquisidor.
Y ahora Enzo y el americano son compañeros de celda. Sin esperanza, recuerda a Hopper su vida y se culpa por haber expuesto a Joyce a una situación como en la que está ahora, intentando salvarlo. Max hace dibujos queriendo darle sentido al momento que pasó, y Nancy, uniendo las piezas, se da cuenta que lo que dibujó es la casa de Victor Creel, así que todos juntos van a investigar esa casa. Entran tratando de descubrir pistas que les den información, y de pronto, las luces les marcan el camino. Sus linternas se vuelven locas indicando el punto central. Ahí, del otro lado, justo ahí está Vecna. 11 de pronto regresa a ese lugar del que huyó. Nuevamente se ve sin cabello, en bata y aislada. Llega al cuarto arcoíris viendo a más chicos justo como ella, siendo vigilada por un rubio guardia repitiendo una y otra vez lo mismo en un bucle sin parar. 11 se ve al espejo como la pequeña niña que fue en 1979, así que entonces está reviviendo un recuerdo, guiada por la voz de su papá, mientras ella realmente está dentro del tanque que la sumerge en esa realidad de recuerdo. Mike y los otros ahora deben descifrar el código que les dejó el agente para encontrar a 11, así que le piden ayuda a Susie. Saben que la super nerd, novia de Dustin, es la única que finalmente podría geolocalizar el lugar donde tienen a 11, y así es, logra dar con el lugar, Nevada. Las pruebas y entrenamiento a los niños numerados continúan. La pequeña 11 intenta encender las luces mentalmente, pero no lo logra, provocando la burla de sus compañeros y llevándola al terrible momento de la masacre, alterando muchísimo a la joven en el estanque. Owen está dudoso de las pruebas, y nuevamente 11 intenta escapar, pero al intentar atraparla, los repele con sus poderes. Sin escape se da cuenta que aún no tiene control de su fuerza, por lo que no tiene más remedio que confiar en su papá y seguirse entrenando. La cacería por Eddie no para y finalmente Jason encuentra su escondite. No teniendo más remedio, Eddie se sube a un bote y trata de huir por el lago. Sin embargo, lo ven y corren para alcanzarlo, cuando de pronto su compañero es atacado. Comienza a levitar y retorcerse frente a ellos cayendo en el lago. Jason está seguro que Eddie conjuró para hacerle eso a su compañero y totalmente aislado y preocupado, Eddie contacta a Dustin, mientras que Jason se encarga de decirles a todos que el Club de Calabozos y Dragones en realidad es una secta que está asesinando jóvenes. Los padres de los chicos ahora están más que preocupados. Y en la avioneta, logrando desatarse, Joyce y Murray comienzan a pelear con Yuri, teniendo que tomar el control de la nave forzando un aterrizaje violento en la nieve. Atan al traidor y lo amenazan con dejarlo abandonado si no les dice la ubicación de la prisión donde está Hopper. Finalmente Yuri los lleva a su guarida y les dice dónde está la prisión. Así que ahora el plan es entrar fingiendo que Murray es Yuri y que lleva a los dos americanos prisioneros. Y ahí dentro, llevan a todos a un banquete especial para que coman y beban todo lo que quieran. Platican del rumor de ser lanzados a pelear contra una bestia de otro mundo. Hopper les dice que no es un rumor. Él conoce a esas bestias y se los comerá en segundos. La cena no es para que estén fuertes y pelear, sino para llenarlos de lo que la bestia necesita comer. 11 sigue entrenando, y cuando la ve frustrada, el cuidador se acerca a ella, le dice que le recuerda a alguien, a uno, pero ella confundida, le dice que papá comentó que nunca hubo un número 1. Él pasó años con uno, y uno le recuerda a ella. Le dijo que sacó su fuerza de un momento muy triste y que lo enfurecía. Ella tiene un recuerdo así, cuando su madre fue a buscarla y se la llevaron. El grupo comienza a darse cuenta que podría haber otros portales, razón por la que la brújula está vuelta loca como pasó antes cuando buscaban a Will. Así que ahora esa será su guía para descubrir el lugar, llegando al lago. Así que en el bote se suben Robin, Eddie, Nancy y Steve para descubrir el lugar exacto donde podría estar el portal. Y al encontrarlo, Steve decide sumergirse como buen campeón de natación para descubrir qué hay abajo. Todos están ansiosos esperando que sumerja, pero al fondo encuentra una brillante luz roja, así que decide tocar la membrana, liberando un tentáculo que al emerger lo atrapa y lo jala a lo profundo del lago, sumergiéndolo a la entrada y arrojándolo directamente del otro lado, el Upside Down. Nancy no puede abandonar a Steve, así que se avienta tras él. A Robin y Eddie no le queda más remedio que seguirlos. 11 va caminando por los pasillos y ve que papá está golpeando al cuidador. Dentro del salón arcoíris, se ve rodeada de sus compañeros que la maltratan y golpean por haber vencido a 2 en la prueba. Lo exhibió frente a todos. Después de la golpiza la amenazan. Y de pronto recuerda con coraje el ataque a todos, culpándose de haberlo hecho. Y en el Upside Down, los 4 son atacados por murciélagos carnívoros sumamente agresivos. Nancy cura a Steve, que fue seriamente mordido, y se comienza a revivir cierta atracción entre la expareja. Explican a Eddie el hecho de que es el mismo mundo, pero sin gente y con monstruos. Así que en teoría, deben estar las mismas cosas en el cuarto de Nancy, como sus armas para luchar. Owen discute con Bremen el no ver ningún avance en 11 que pueda rescatar a Hawkins. Al contrario, la nota más dañada. Así que Bremen le pide a 11 que confíe en él, llevándola al pasado y logrando revivir sus poderes. Van justo al día de la masacre. Papá los reúne a todos para que le digan por qué 11 está tan golpeada, y 2, burlándose, le dice que ella es tonta y seguro se cayó, así que papá decide ponerle el collar de tortura, intentando que acepte que él la atacó. Mientras tanto, la policía sigue torturando a la gente para que le diga dónde está 11, y después de mucho, finalmente el agente le dice al policía dónde la puede encontrar, pidiéndole que no la dañe.
Y ahora, también atrapados por la policía, Lucas, Dustin y Max son interrogados en casa de los Wheelers. Ahí, Erika, la hermana de Lucas, los escucha hablar de cosas raras, así que no teniendo más remedio, le explican que el asesino es el mago oscuro del Upside Down, pero no pueden llegar a menos que encuentren el portal en el lago. Ella piensa que fueron los rusos comunistas, así que Dustin comienza a indagar. ¿Cuál es el motivo de Vecna para matar? ¿Por qué abrir puertas interdimensionales? Quizá el desollamentes, el Demogorgon y Vecna trabajen juntos. Su hermana no entiende nada. Y en el otro lado, entran a la casa de los Wheeler y Nancy descubre que están en el mismo lugar, pero no en el mismo tiempo. Es el día que Will desapareció y el portal se abrió. Steve oye a Dustin a lo lejos, así que intenta comunicarse con él como lo hizo Will, con luces. Dustin y los hermanos agarran un ochentero juego con el que sus amigos podrán comunicarse desde el Upside Down. Les dice que cree que hay un portal en cada sitio donde atacó Vecna, por lo que deciden ir a la casa remolque de Eddie, descubriendo el portal que se abre dejando ver a sus amigos felices, de cabeza. Alucinante. Y entran a la prisión. Murray, diciendo que es Yuri, entrega a los prisioneros americanos al mayor, que los lleva a ver a su querido amigo Hopper enfrentarse con el monstruo. Pero Murray entonces amenaza al mayor. Si no libera a Hopper, le disparará. Abren las puertas y sale disparado el Demogorgon. Comienza la cacería. Así que con el mayor atado, toman el centro de control y logran abrir la puerta para salvar a Hop. Logrando deshacerse del bicho, finalmente Joyce y él se encuentran, fundiéndose en un abrazo. 11 sigue entrenándose y platica con el vigilante, que sigiloso le dice hay una razón por la que Dos y los otros salieron de sus habitaciones y la atacaron, por lo que no había cámaras grabando y por la que papá lo castigó. El doctor los manipula moviéndolos como piezas de ajedrez. Sabe que ella es la más poderosa y que no puede controlarla. Por ayudarla, lo ha castigado, pero es momento de que ella se libere y huya. 11 revive el momento en que su papá se llevó a 10. Se escabulló por los pasillos hasta llegar al sótano donde el cuidador la espera para ayudarla a huir, pero él no puede ir con ella. Tiene un dispositivo que le puso papá, lo debilita y lo rastrea, así que ella se ofrece a quitárselo. Y antes de huir los atrapan, así que rápidamente él los detiene con sus poderes. 11 se sorprende y entonces él le muestra su tatuaje. Él es el número 1. Le pide esperar y él se adelanta. Ella escucha mucho ruido y sale, encontrándose entonces con la masacre que uno dejó a su paso. Los amigos están listos para cruzar el portal y con una sábana logran transportarse desafiando la gravedad en un momento surreal. Y cuando Nancy cruza, cae en una alberca del otro lado. Justo enfrente tiene a Bárbara, a quien no pudo ayudar. Vecna entonces comienza a torturar a Nancy diciéndole que aquel loco encarcelado de Víctor la acercó a la verdad, pero no se dio cuenta. Uno le platica a 11 que él era un niño desadaptado, diferente, no encajaba. Así que sus padres pensaron que un nuevo inicio en Hawkins sería diferente. Aquel niño raro fascinado por las arañas que pensaba en los humanos como una plaga que corrompe la naturaleza, que ve la vida como una copia sin sentido una de otra, regida por el tiempo. Una obra tonta representándose día con día. Él no podía hacer lo mismo y se dio cuenta de que no tenía que pretender, así que él iba a restablecer el balance del mundo para bien. Podía entrar en la mente de la gente y dominarla. Así descubrió secretos horribles de su propia familia y entonces se los mostró. No era un demonio como creía su padre y su madre, al querer llevarlo a un manicomio, no le dejó más remedio que terminar con todos. Pero de pequeño, sin poder controlar sus poderes, entró en coma y al despertar se vio bajo el cuidado del doctor, de aquel que quiso escapar. Él no solo quería estudiar al niño raro, así que viendo que no podía controlarlo, empezó a recrearlo con otros, con 11. Para su padre ella no es más que una rata de laboratorio, pero en realidad ella es superior, por eso lo asusta. Si 11 se une a uno, por primera vez podrá ser libre y podrán reformar el mundo. Y decidida se enfrenta al primero de los niños superpoderosos. Él logra dominarla completamente y justo antes de terminarla, ella revive su nacimiento, encontrando una fuerza interna capaz de golpear y dominar a uno, mientras ella en el tanque está despertando finalmente sus poderes. La pequeña 11 logra dominar a uno arrojándolo contra la pared, pero extrañamente se va despedazando y desgarrándose se desvanece en una grieta dimensional, arrojándolo a un precipicio sin fondo, golpeado por rayos rojos y atmósferas que lo convierten en Vecna 1, el origen. Brutal esta primera parte de la cuarta temporada con un giro inesperado de esos que gustan. Valió la pena la espera y nos deja ansiosos por saber más. Se viene la segunda parte. Si te gustó, suscríbete y compártelo con tus amigos. Aquí te dejo el resumen de We Crashed, otra serie que mientras sale el siguiente volumen de Stranger Things puedes disfrutar aquí.